Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de IEAE por sus siglas, Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, precisamente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, y nosotros estamos en la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices. Vamos a hablar del tema de termodinámica llamado máquinas de movimiento perpetuo y procesos reversibles e irreversibles. Este tema va a ser presentado por Hernández Carcaño Ángel David y Pisa Morales Diego. Bueno, para empezar tenemos nuestro objetivo, el cual va a ser explicar y analizar el comportamiento de las máquinas de movimiento perpetuo, como también los procesos reversibles e irreversibles, con el fin de facilitar su comprensión mediante la puntualización de conceptos según corresponda. Como introducción, vamos a cuestionarnos si los procesos infinitos existen, ya que este es un cuestionamiento que las máquinas de movimiento perpetuo planean resolver. Sin embargo, vamos a ver si estos procesos infinitos son realmente posibles. Y también vamos a tener que parte del comportamiento de una máquina térmica viene el análisis de procesos reversibles e irreversibles, ya que ayudan a su planificación y diseño. Como primer tema vamos a tener las máquinas de movimiento perpetuo. Una máquina de movimiento perpetuo busca realizar un proceso infinito, ya que una vez impulsada, esta puede continuar funcionando sin necesidad de alguna energía externa. Vamos a tener máquinas de movimiento perpetuo de primera clase. Estas se abrevian como MMP1 y una máquina de este tipo no cumple con la primera ley de la termodinámica, debido a que crea energía. Y bueno, la primera ley de la termodinámica, como recordamos, nos dice que la energía no puede ser creada ni destruida, o sea que no se puede sacar más energía de la que supone. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos de máquina de movimiento perpetuo de primera clase. Tenemos el vaso de Boyle y tenemos la rueda de Bhaskara. En el vaso de Boyle se pretendía que el agua bajara y por este tubo subiera con acción capilar y volviera a sacar agua y siguiera todo un proceso infinito. Sin embargo, este no se puede debido a que el agua se quedaría en esta parte o no subiría de plano, y entonces tenemos que esta no funciona. Y la rueda de Bhaskara, esta se pretendía que todo el rato girara y girara de manera infinita. Sin embargo, no se puede debido a que baja su centro de gravedad, y cuando estas suben, estas se acomodan de una manera que solo llegaría de un lado derecha, izquierda, y al final se quedaría en un momento, se quedaría estática. Ahora, en las máquinas de movimiento perpetuo de primera clase vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo va a ser de una central eléctrica. Este nos propone generar energía eléctrica a partir de vapor obtenido de la caldera. Esta va a ser la caldera y de aquí nos va a generar el vapor. No va a requerir de combustibles fósiles o nucleares para funcionar, y la electricidad se producirá de forma indefinida. Sin embargo, tenemos que el problema que presenta el sistema es que al suministrar energía a una tasa de Q salida, que sería esta, o sea que al suministrar la energía aquí y al administrarla también aquí, que esta es otra salida, no se cumple con la primera ley de la termodinámica, que es la conservación de la energía, ya que todo el rato entraría y saldría, así que no se conservaría todo el tiempo. Y también tenemos las máquinas de movimiento perpetuo, pero de segunda clase. Estas se abrevian como MMP2, y en este caso la máquina no cumple con la segunda ley de la termodinámica,
debido a que de alguna manera durante el proceso habrá energía disipándose. Y como recordamos, la segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía tiende a disiparse a través de procesos como la fricción, entre otros más. Aquí vamos a tener el sistema de hace rato, solo que va a haber una modificación. Aquí se va a remover el condensador, que es el que iba en esta parte, que era en el que se suministraba energía. Aquí se va a quitar y bueno, la modificación propone mejorar en gran medida la eficiencia térmica. El condensador se va a retirar para que el vapor pase inmediatamente a la bomba, o sea, de la turbina va a pasar directo a la bomba sin tener que pasar por el condensador como lo hacía. Así va a pasar más directo. Sin embargo, el problema ahora es que funciona en un ciclo realizando trabajo neto, mientras intercambia calor con un solo depósito, ya que como vimos va a pasar directo, va a intercambiar calor aquí en la caldera y va a salir así neto. Ahora vamos a dar paso a mi compañero. Bueno, ahora pasaremos a la siguiente parte, que es procesos reversibles e irreversibles. Si recordamos, cuando se habla de un proceso, se hace referencia a un cambio de estado o un cambio en las condiciones de un sistema. Esto también conlleva a que existan cambios en la energía de ese sistema. Esta energía la podemos aprovechar para generar trabajo, que puede ser de gran utilidad en una máquina térmica, como se mencionaba al principio. Recordemos que la termodinámica nos ayuda a predecir si un proceso ocurre de manera espontánea bajo ciertas condiciones, como por ejemplo la eficiencia de la máquina. Recordemos que la segunda ley menciona que no hay máquina alguna que pueda tener una eficiencia del 100%, ya que para todo proceso siempre va a haber energía que se disipa. Sin embargo, y aunque en realidad no se pueda tener una máquina con el 100% de eficiencia, podemos tomar ese 100% y llegar a alguna aproximación. Con esto último damos paso al proceso reversible, el cual por definición nos dice que una vez que se termina, se puede invertir sin dejar rastro alguno. El problema que presenta este tipo de procesos es que no existen o no ocurren en la naturaleza. Y aquí sale una pregunta de que, bueno, si no ocurren, ¿para qué los tenemos o para qué tomarlos en cuenta? Y la respuesta es muy simple, y es que aunque no ocurren en la naturaleza, sí nos van a servir como punto de referencia al momento de estar haciendo cálculos, ya sea en el diseño o en el análisis de un sistema, como lo puede ser el caso del 100% de la eficiencia que se mencionaba en un inicio. Algunos ejemplos de procesos considerados reversibles podrían ser este pistón que tenemos aquí, donde tenemos una compresión y expansión de un gas y esta está restringida, donde el movimiento del pistón no genera fricción. Otros ejemplos de procesos reversibles podrían ser la transferencia de calor debido a una diferencia infinitesimal de temperatura. Otro podría ser la corriente eléctrica a través de una resistencia cero. Y por último podríamos decir que teníamos un ejemplo de proceso reversible cuando hay alguna reacción química restringida. Aquí tenemos más características de los procesos reversibles. Como vemos, en la ingeniería los vamos a utilizar para analizar dispositivos que generan o consumen trabajo, como lo son el motor de un auto, una bomba de agua, un ventilador, un compresor, una turbina, etcétera. Y lo que se mencionaba, que también nos sirven como límites teóricos para después aplicarlos a procesos reales. Si tenemos una tendencia a un proceso reversible, una máquina puede requerir o entregar más trabajo. Y lo que ya se mencionaba anteriormente, el concepto de proceso reversible también nos conduce a la definición de eficiencia según la segunda ley.
Bueno, ya que vimos los procesos reversibles, ahora vamos con los procesos irreversibles, los cuales sí ocurren en la naturaleza. Y una vez finalizados no hay manera de volver a las condiciones iniciales. Y esto es por causas llamadas irreversibilidades, las cuales tenemos en este diagrama de aquí. Para esta primera diapositiva tenemos tres, que son la fricción, la expansión libre y el mezclado de fluidos cuando estos tienen diferentes estados. Después tenemos la transferencia de calor debido a un cambio finito de temperatura. Si recordamos, en los procesos reversibles el cambio de temperatura era infinitesimal, pero aquí es el caso contrario. La siguiente irreversibilidad es la resistencia eléctrica, que como vimos en los procesos reversibles, la resistencia tiene que ser cero, o sea, prácticamente no tiene que haber resistencia. Después tenemos la deformación inelástica de sólidos, es decir, cuando un material es sometido a un esfuerzo, ya no puede volver a su estado inicial. Y por último tenemos las reacciones químicas no restringidas. Todas estas irreversibilidades influyen para que un proceso sea considerado como tal. Sin embargo, aquí solamente daremos un enfoque a tres de estas irreversibilidades por ser las más comunes en los procesos. La primera irreversibilidad que vamos a tratar es la fricción. Si volvemos al ejemplo del pistón comprimiendo un gas que tenemos aquí, cuando baja el pistón existe un cambio en la posición de los cuerpos, tanto del gas como del pistón, pero cuando sube los cuerpos regresan a sus posiciones originales, lo cual podría hacer parecer que se cumple el ejemplo mencionado en los procesos reversibles. Pareciera que los estados pues regresan a su estado inicial. Sin embargo, durante el movimiento del pistón, al subir y bajar, va a existir un contacto del pistón con las paredes del recipiente donde se encuentra el gas. Este contacto va a crear fuerzas que se van a oponer al movimiento, lo que va a derivar en la fricción. Y cabe aclarar que la fricción no únicamente se da cuando dos cuerpos sólidos están en contacto, sino que también puede ocurrir con un sólido y un fluido, como lo puede ser el agua. Entonces, para liberar esas fuerzas de oposición al movimiento, va a ser necesario que se le suministre trabajo al sistema. Y esto va a alterar las condiciones del sistema en el que se encuentra el gas, porque va a generar calor y por lo tanto lo va a hacer un proceso irreversible, ya que aunque las posiciones originales de los cuerpos van a ser restauradas, este calor que se ha liberado de la fricción no va a desaparecer instantáneamente y asimismo no se va a convertir nuevamente en trabajo. Mientras más grandes sean estas fuerzas que se oponen al movimiento, más irreversible va a ser nuestro proceso. Ahora, la segunda irreversibilidad más frecuente en los procesos irreversibles va a ser la expansión libre de un gas, que no es más que la separación de un gas con un vacío, como se puede apreciar en esta figura, donde el gas está separado del vacío con una membrana delgada. Tanto el vacío como el gas van a estar a diferentes presiones. Cuando la membrana se rompa, va a dejar paso al gas y este va a ser liberado, llenando el espacio vacío. Si quisiéramos revertir esta situación, la única forma sería haciendo que el gas vuelva a tener su volumen inicial. Para esto tenemos que transferir el calor del gas hasta que alcance su temperatura inicial. Sin embargo, esto nuevamente implica convertir por completo
el calor en trabajo, lo cual no es posible porque no cumple con la segunda ley de la termodinámica. Por lo tanto, esto también es un proceso irreversible. Por último, vamos a encontrar la transferencia de calor debido a una diferencia finita de temperatura. Esto ocurre únicamente cuando hay una diferencia de temperatura entre un sistema y sus alrededores. Esto último hace que sea imposible hacer el proceso a la inversa, ya que cada vez es menos reversible conforme la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos se va aproximando a cero. Es decir, a medida que la temperatura del cuerpo que recibe el calor se va igualando con el que lo suministra, va a ser más difícil que se pueda invertir el proceso, o al menos sin la necesidad de refrigeración, todo esto de manera teórica. Con una diferencia de temperatura muy pequeña, la tasa de transferencia de calor también lo va a hacer. Pero el proceso se puede entender mejor con el siguiente ejemplo de la figura, donde tenemos una lata que contiene alguna bebida X y está presente en una habitación con una temperatura mucho mayor a la de la lata. Esto va a hacer que la lata se le transfiera calor, cambiando su temperatura. Ahora ya vimos que de forma natural no hay forma de revertir el proceso, sino solamente refrigerando la lata, lo que implica nuevamente suministrar trabajo. Si se dan cuenta, las tres irreversibilidades mostradas tienen en común una cosa, y es que hay que suministrar trabajo. Pero entonces, una vez que refrigeramos la bebida, esta vuelve a su condición inicial. Podríamos decir que vuelve a la temperatura en la que se dejó en la habitación. Sin embargo, en los alrededores no hay forma de que la lata pues devuelva el calor que se lo suministró al principio, sin que esto viole la segunda ley, por lo que también es un proceso irreversible. Para finalizar, tenemos que los procesos pueden ser tanto interna o externamente reversibles, lo cual no tiene mayor complicación, ya que únicamente es observar la relación de un sistema a analizar con sus alrededores. Un proceso va a ser internamente reversible cuando no hay irreversibilidades dentro del sistema, es decir, que durante todo el proceso en el sistema va a haber estados en equilibrio, tanto al momento de realizar el proceso como al momento de invertirlo. Un ejemplo sucede con el proceso de cuasiequilibrio. Por otro lado, un proceso es externamente reversible cuando no hay irreversibilidades fuera del sistema, aunque en el caso de la transferencia de calor entre un dispositivo y un sistema se considera externamente reversible siempre y cuando la superficie exterior del sistema esté a la temperatura del depósito. De no ser así, también puede ser considerado como externamente irreversible. Por último, tenemos el caso de que sea totalmente reversible o simplemente reversible. En este caso no hay irreversibilidades de ningún tipo, tanto como dentro como fuera del sistema. Y aquí tenemos como ejemplo dos sistemas idénticos donde hay transferencia de calor y un proceso de cambio de fase isotérmico con los mismos estados en equilibrio. Desde un primer punto de vista, podríamos decir que es un proceso internamente reversible, por lo que mencionábamos de los mismos estados en equilibrio.
pero también considerando la transferencia de calor que viene de fuera del sistema. Esto hace que para el primer caso de la izquierda podamos considerarlo también como totalmente reversible, ya que además de mantener los mismos estados en equilibrio, la transferencia de calor es debida a una diferencia de temperatura infinitesimal. Como se puede ver aquí en el texto, después de los ceros se indica que aún siguen más números, por lo que es infinitesimal. Caso contrario al segundo sistema de la derecha, donde la transferencia es debido a una diferencia finita de temperatura entre el sistema que tenemos a 20 grados y el depósito que tenemos a 30 grados, por lo que también podríamos considerarlo como un proceso externamente irreversible. Y bueno, así es como finalizamos este tema de procesos reversibles e irreversibles. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado y haya sido de su entendimiento y los temas que se hayan tratado se hayan explicado de una manera correcta.